Extra urgente. Joe se dirige al campo de batalla de Pensilvania, mientras demócratas clave evalúan su candidatura. Predictor del presidente Lichtman dice: el patriota podría ganar si Joe lo reemplaza. David Schoen dice: argumento imprudente en torno al caso de inmunidad. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El atribulado administrador estadounidense Joe enfrentó ayer una creciente presión por parte de sus compañeros demócratas preocupados por su candidatura, que el administrador intentó aliviar con un par de paradas de campaña en el estado clave de Pensilvania. Joe, de 81 años, se ha enfrentado a crecientes peticiones de que ponga fin a su campaña de reelección después de que su actuación en el debate del 27 de junio con el presidente republicano Donald Trump, de 78 años, planteara dudas sobre su capacidad para seguir en el cargo durante otros 4 años. Joe ha prometido permanecer en la carrera y ha rechazado las peticiones de que se retire como tonterías en un correo electrónico de recaudación de fondos el día sábado. Los demócratas también sugirieron que Kamala Harris, considerada la candidata con más probabilidades de reemplazar a Joe en las elecciones del 5 de noviembre, si este se retira, podría tener un buen desempeño. La semana que viene es crucial, dijo el senador demócrata Chris Murphy en un medio. Animó a Joe a intentar realizar un cabildo abierto o una conferencia de prensa para convencer a los votantes de que es el viejo Joe. Creo que el administrador debe hacer más, dijo Murphy. Creo que el tiempo avanza. La muy esperada entrevista de Joe con ABC el viernes no ayudó a aliviar las preocupaciones de los legisladores y los donantes. El representante demócrata estadounidense Adam Schiff dijo en un medio que Joe debe actuar con rapidez para disipar las preocupaciones. Creo que ella, Harris, muy bien podría ganar de manera abrumadora, pero antes de tomar una decisión sobre quién más debería ser el presidente, necesita decidir si es él, dijo Schiff. El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha programado una reunión el día de ayer con demócratas de alto rango de la Cámara de Representantes para discutir la candidatura de Joe. En la entrevista del viernes, Joe dijo que solo el Señor Todopoderoso podría persuadirlo de retirarse, descartando la posibilidad de que los líderes demócratas pudieran unir fuerzas para tratar de convencerlo de que renuncie. Ayer Joe se dirigió a un servicio religioso de color en el noroeste de Filadelfia antes de viajar a la capital del estado, Harrisburg, para un evento con miembros sindicales y demócratas locales, dijo su campaña. Pensilvania es uno de la media docena de estados que pueden inclinarse por un bando demócrata o republicano, lo que se espera que determine el resultado de lo que ha sido una carrera reñida. El viaje es parte de una campaña de divulgación entre los votantes realizada en julio por el Partido Demócrata, que incluye una campaña mediática de $50 millones dirigida a eventos como los Juegos Olímpicos y viajes de Joe, su esposa Kamala Harris y su esposo a todos los estados en disputa. La campaña dijo que su objetivo es que voluntarios y personal llamen a las puertas de más de 3 millones de votantes en julio y agosto. Será la 10ª visita de Joe a Pensilvania durante el ciclo electoral de 2024. Se espera que la presión del Congreso aumente en los próximos días, cuando los legisladores regresen a Washington de un receso por vacaciones y los donantes evalúen su disposición a seguir financiando su campaña. La crisis política se está desarrollando mientras Joe se prepara para recibir a docenas de líderes mundiales en una cumbre de alto riesgo de la OTAN en Washington y realizar una inusual conferencia de prensa en solitario.
5 legisladores estadounidenses han pedido a Joe que ponga fin a su intento de reelección, incluida la representante Angie Craig de Minnesota, la primera integrante demócrata de la Cámara de Representantes de un distrito en disputa, y otros dicen que están dispuestos a sumarse. Teniendo en cuenta lo que vi y escuché del administrador durante el debate de la semana pasada en Atlanta, junto con la falta de una respuesta contundente del propio presidente después de ese debate, no creo que el presidente pueda hacer campaña de manera efectiva y ganar contra el patriota, publicó Craig, uno de los principales objetivos de los esfuerzos republicanos de la Cámara de Representantes en 2024 en la red del pajarito. Están circulando 2 cartas entre los demócratas de la Cámara de Representantes pidiendo que Joe se haga a un lado, dijeron fuentes demócratas de la Cámara. El senador estadounidense Mark Warner de Virginia invitó a sus compañeros senadores a una reunión el día lunes para hablar sobre la campaña de Joe. Joe dijo a los periodistas que había hablado con 20 demócratas del Congreso, quienes lo instaron a quedarse. Joe dijo que no sabía de ningún senador dispuesto a unirse a Warner. De otro lado, Alan Lichtman, el historiador que ha predicho los resultados de 9 de las últimas 10 elecciones presidenciales, dijo ayer que será un desastre para los demócratas si sus delegados eligen a un candidato para reemplazar al presidente Joe si éste se niega a abandonar la fórmula, ya que eso significaría que no habría un titular en la carrera. Y ese hecho por sí solo podría llevar a una victoria para el patriota, dijo Lichtman, profesor de la American University al medio FOX. La razón de esto, explicó Lichtman, es porque remover a Joe, el titular, conduciría a la misma situación que llevó a la elección del patriota en 2016, cuando derrotó a Hillary Clinton y no había ningún titular en la carrera, dijo Lichtman. Se puede remontar a 1900, ya que en ese momento, en esas condiciones, el partido que ocupaba la Casa Blanca ganó 10 veces, mientras que los presidentes en ejercicio y sin contienda ganaron en 175% de las veces, dijo. Y si los delegados reemplazan a Joe, eso conduciría a una pelea en la Convención Nacional Demócrata del próximo mes, dijo. ¿Qué tienen en común todos estos políticos, operadores políticos y expertos que piden que Joe abandone la fórmula?, preguntó. Ningún historial de predicción de elecciones. Joe tiene miles de delegados en su bando antes de la Convención Nacional Demócrata el próximo mes, pero crecen los llamados para que abandone la carrera de 2024 después de sus dificultades durante su debate contra el patriota en junio. Pero Lichtman, que utiliza una serie de 13 factores históricos o claves para predecir los resultados de todas las carreras presidenciales, excepto la de 2000, dijo que el desempeño en el debate no es uno de los factores que determinan cómo terminaría una carrera. Su sistema, en cambio, incluye 4 factores basados en la política, 7 en el desempeño y 2 en la personalidad del candidato. Y dice que un presidente en ejercicio necesitaría perder 6 de esas claves para ser derrotado. Ayer Lichtman le dijo a un medio que Joe ya ha cumplido con 2 de las claves, la de ser titular y la de que no hubo competencia partidista por su escaño este año. Los pedidos de que Joe se retire, añadió, se deben a la ignorancia histórica y no a un conocimiento real de cómo funcionan las elecciones. De otro lado, es un argumento imprudente afirmar que el fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial podría darle al líder de la nación la capacidad legal de usar la violencia contra un oponente político, dijo el día de ayer David Schoen, el abogado que representa al patriota en su juicio político de 2021. Es una completa tontería, dijo Schoen a un medio. Escuche, parte de la culpa de este argumento recae en el abogado del presidente patriota, el señor John Sauer. Creo que dio una respuesta equivocada en el Tribunal de Apelaciones de D.C. cuando le preguntaron si un presidente debía ordenar al equipo SEAL 6 que instaran a un oponente político y argumentó que, bueno, primero tendrían que ser sometidos a un juicio político y podrían tener inmunidad. Eso es simplemente incorrecto y eso dio lugar a este tipo de argumento. Señaló además que el juez de la Corte Suprema, John Roberts, escribió que la cuestión de la inmunidad es una distracción total.
Se debe permitir al presidente tomar decisiones sin que alguien lo esté vigilando para que lo procese penalmente, caracterizando su motivación como algo que no fue. Y estos casos lo demuestran, dijo Schoen. Mientras tanto, dijo que la decisión debería finalmente poner fin al caso de documentos especiales que el patriota enfrenta en Florida, así como a 2 cargos de su caso de obstrucción en Washington, D.C. y potencialmente incluso revocar su condena por registros comerciales en la ciudad de New York. Intentarán argumentar ahora que obstruyó documentos para el proceso de certificación de la elección, dijo Schoen. Es una tontería, pero sí, creo que este caso de inmunidad debería ser la sentencia de caos para el caso de D.C. y que acabe. En el caso de D.C., no plantearon el argumento de la cláusula de nombramientos que le interesa al juez Clarence Thomas. Sugerí que eso debería plantearse desde el principio y no lo hicieron. Thomas también dijo que hay una pregunta real sobre la constitucionalidad del nombramiento del fiscal especial Jack Smith, lo que pondría fin a los casos en Florida y Washington, D.C. contra el presidente patriota, dijo Schoen. Es como si un fiscal de Estados Unidos tuviera que ser nombrado por el presidente y confirmado por el Senado, dijo Schoen. No hay ninguna autoridad legal, el fiscal general, para hacerlo. No hay ninguna autoridad legal para el cargo. Así que ese es otro argumento. Pero creo que el caso de la inmunidad repercute en todos los casos actuales. En todos los casos también existe la duda de si el gran jurado fue contaminado por pruebas protegidas bajo inmunidad. El tribunal dijo claramente que no se pueden utilizar pruebas de conducta oficial, ni siquiera contra acusaciones de conducta no oficial en New York, dijo Schoen. ¿Utilizaron alguna prueba de actos oficiales en el juicio? Primero, tendrían que demostrar que, dado que hizo pagos, supuestamente después de ser presidente, esos eran parte de los actos oficiales que protegían a un presidente de la extorsión o algo por el estilo. Y eso contaminó al gran jurado y contaminó al jurado en el juicio. Entonces tiene una mayor ventaja en ese caso, si puede superar el obstáculo de probar los actos oficiales. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.